¿Qué tal, amigos del Semanario Gaudium? Sean bienvenidos a Un Café en Gaudium. Como pueden ver, nos encontramos en un lugar distinto. Hoy nos encontramos en las alturas del Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué nos encontramos aquí? Bueno, porque estamos viviendo el centenario de la construcción de este majestuoso lugar. Tuve la oportunidad de platicar con el padre Fidel Hernández sobre los festejos que se están preparando. Vamos a ver esta cápsula, pero antes quiero recordarles que nos apoyen con sus estrellas, den like al video y compártanlo. Para nosotros es muy importante que nos ayuden a llegar a más gente en esta tarea. Vamos adelante con esta entrevista que tuve a bien hacerle al padre Fidel Hernández. En este momento tenemos, por ejemplo, dos conversatorios que son dos reflexiones en un panel, uno sobre arquitectura del templo expiatorio y otro sobre la espiritualidad del templo expiatorio. Esto se va a estar transmitiendo en las redes. Hoy por la tarde vamos a tener, hoy 29 de octubre, a las 6 de la tarde tenemos la inauguración de una exposición fotográfica de lo que es el entorno de la ciudad donde se construye el templo expiatorio. Están las fotografías a la intemperie aquí en los barandales para dar la oportunidad de que con la sana distancia podamos participar y visitarlo, y además va a durar 2 meses esta exposición. Había la idea, la planeación de varios conciertos. La pandemia nos va limitando y nos va indicando qué se puede, qué no se puede hacer. En este momento tenemos todavía programados 4 conciertos para el mes de diciembre, que vuelvo a decir, dependerá de la situación de salud, si se puedan llevar a cabo. Serán los días 9, 10, 16 y 17 de diciembre, conciertos dentro del templo expiatorio. ¿Cómo será el modo de invitación? Depende todavía también que si pudiéramos transitar a semáforo verde, abierto para todos. Si estamos en semáforo amarillo o naranja, veremos cómo se limita la entrada para que haya la sana distancia. Esto es, yo diría, en la parte externa. El año que entra tenemos otro programa, pero que también no lo hemos aterrizado por la misma situación. Pero hay otra cosa que a mí me parece más importante todavía. Sin duda que los seres humanos necesitamos estos signos externos de festejo, de celebración, porque no somos puro espíritu. Pero creo que el sentido del templo expiatorio es fundamentalmente un lugar de oración, de encuentro con la misericordia de Dios, un lugar para vivir el amor infinito que nuestro Señor nos tiene. Jesús, que nos muestra precisamente como símbolo de todo el amor que el Padre Celestial nos tiene. Tanto nos amó que nos dio a su propio Hijo. Nos amó hasta el extremo de darnos su cuerpo y su sangre como alimento. Es decir, no guardó para Él nada, sino que todo nos lo entrega. Y esto es lo que estamos llamados a vivir, a experimentar, a enseñar en la familia, en la sociedad y sobre todo vivirlo en nuestra experiencia personal. Para eso, pues tenemos la invitación para todas las personas que quieran venir a hacer oración ante el Santísimo Sacramento aquí al Templo Expiatorio. Estamos tratando de que se cubra todo el día con grupitos de personas que estén ahí en la oración ante nuestro Señor. También hay otro aspecto más privado, yo llamaría más personal, que es invitar a la confesión. La confesión es el vivir ya de una manera eficaz, el dejarnos tocar por el corazón de Jesús, que nos llama a una conversión y que correspondamos al amor que nos tiene con nuestro amor, y haciendo a un lado lo que nos divide, lo que nos impide estar cerca de nuestro Señor. La confesión, por lo tanto, es la oportunidad de vivir muy concretamente la misericordia de nuestro Señor. Bueno, pues ahí lo tienen. Cabe resaltar que dentro de la ciudad de León, yo creo que la historia no se entendería igual sin la existencia del templo expiatorio, porque la fe nos marca. Yo creo que la gente cuando
Cuando yo recién llegué a la ciudad hace años, a mí me daban dos referentes siempre para moverme por la ciudad. O era catedral o era el templo expiatorio. Y siempre voy a tener en la memoria que el primer templo que yo visité fue aquí. Fue el primero al que sentí yo la necesidad de ingresar y me enamoré. De plano me enamoré del templo expiatorio. Y la fiesta que se va a vivir, que ya se está viviendo, pues es una fiesta en grande que no podemos dejar pasar, pero respetando la sana distancia, recordándoles a toda la gente que nos sigue que la pandemia continúa y que tenemos que cuidarnos por bien de nosotros y por todos los demás. Padre Fidel, le agradezco mucho el tiempo que nos dio y yo les invito a que no se pierdan estos festejos a través de las redes sociales del Seminario Gaudium y de la Arquidiócesis de León. Y si quieren visitar la exposición fotográfica que se inaugura hoy, pues se haga siempre respetando la sana distancia. Padre Fidel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Así es que ya lo saben, amigos, si no se quieren perder los festejos por estos 100 años del inicio de la construcción de esta joya de estilo gótico en el corazón de la ciudad de León, síganlo a través de las redes sociales del Semanario Gaudium, de Radio Cristo Rey y de la Arquidiócesis de León. Asimismo, agradecemos al Padre Fidel Hernández Lara todas las facilidades que nos dio para grabar un café en Gaudium desde el templo expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús, aquí en la zona centro de León. Asimismo, te pedimos que si te gusta este programa, nos apoyes con tus estrellas. 1, 2, las que quieras, serán bienvenidas. Continuamos. ¿Qué tal? Nos encontramos en el interior de las criptas del Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús. Esta semana dedicamos nuestra portada al tema de la brujería, que es nuestro tema principal. Hablar de brujería es hablar de algo muy controversial. Gente que dice que existe, gente que dice que no existe, gente que ataca los conocimientos históricos y queriendo juzgarlos con la mentalidad de ahorita. Pero vamos a irnos atrás en el tiempo, pero en nuestras edades. Pancho, ¿tú qué entendías por brujería cuando eras niño? Porque a todos nos contaron historias de brujas. Así es. Bueno, generalmente yo entendía, así lo describía las narraciones de vecinos, de personas mayores, pues que eran personas que se dedicaban precisamente a dañar niños y que hacían cosas así como pócimas, que volaban, que se convertían en aves, que estaban en los árboles, que estaban especialmente cuando había luna llena y ese tipo de narraciones así, tanto cuanto mágicas, que pues, se iban pasando. De hecho, pues también te decían en casa, pórtate bien, porque si no la bruja te va a chupar y cosas de ese estilo. Bueno, pues parte del colectivo. Más aún, como soy vecino, todavía, cuando yo era niño, todavía no existía General Motors, entonces todavía había mezquiteras alrededor de la ciudad, y entonces decían que ahí las brujas aguardaban y demás narraciones así acerca de estas personas. Ya con el paso del tiempo pues, fui conociendo que las brujas pues, eran personas que se dedicaban a hacer como que amarres, hechizos, maldiciones y similares. Y es muy curioso, por ejemplo, yo que vengo de Michoacán, allá pasaba que cuando éramos niños no nos dejaban ir, por ejemplo, a las comunidades. Yo conocí señoras que nos decían que no fuéramos a tal comunidad porque allí estaban las brujas, y si tú hacías enojar a una bruja, lo que te iba a pasar es que te iba a hechizar o te iba a maldecir y te iba a ir mal toda tu vida, o incluso te podía provocar la muerte. Yo creo que es como hablábamos en el programa pasado de las películas que se van haciendo. Y yo creo que es parte del mismo de las películas que se nos ha ido generando esa idea, que la bruja está para destruir y que existe y que están ocultas y que tienen aquelarres en la noche y no los vemos. Y son mitos que van creciendo y se fueron implantando en nuestra sociedad. Hay que recordar también que la brujería está relacionada directamente con el paganismo. Y fue este justamente el tema que nuestro compañero Chico Fuentes estuvo a bien investigar y nos va a platicar en un momento qué justamente es el paganismo, para poder entender qué es, porque hay, por ejemplo, tocando el tema de señas, para todo es pagano, todo es hereje. Vamos a entender qué es paganismo. Hola, muy buenas. Es un placer estar nuevamente con ustedes, Panchote, Gabriel, y con toda nuestra audiencia en un café en Gaudium. Pues esta semana nos estamos dedicando a las prácticas que nos alejan de Dios.
entre ellas el paganismo. Ustedes están hablando de la brujería y de las supersticiones. El paganismo, para entender bien qué es el paganismo, nos tenemos que remontar a los primeros siglos de la era cristiana. Los cristianos de aquel entonces y los judíos llamaban paganos a todos aquellos que no creían en su Dios, en nuestro Dios. En aquel entonces pues había un enfrentamiento muy fuerte. Ustedes saben o recuerdan que los cristianos eran perseguidos y asesinados. Hubo muchísimos mártires en esos 3 primeros siglos, hasta que el emperador Constantino declara religión oficial del imperio al catolicismo. ¿Qué pasa a partir de entonces? El paganismo pues empieza a decrecer. Obviamente pues ya no era bien visto el que creía en otros dioses fuera de la esfera del cristiano, y empieza a desaparecer poco a poco. Llega el siglo XVI y con el Renacimiento pues poco a poco se empieza a tomar nuevamente pues un conocimiento de lo que era el paganismo, de los dioses grecorromanos, de los dioses de la esfera de los pueblos bárbaros, o sea, los escandinavos, etcétera, los celtas, y pues hay un interés en conocerlos. Ya para este siglo, bueno, el siglo pasado, una disculpa, en el siglo pasado, sobre todo en la Alemania nazi, se da un redescubrimiento de esos dioses germánicos, Odín y demás, las valquirias, y empieza a haber un interés de muchas personas. Tal vez sea moda, tal vez sea que es más llamativo, seguramente es mucho esa falta de evangelización que tenemos en muchos de nosotros, pero lo cierto es que a algunas personas se les hace interesante algunas de las características de lo que es ser pagano. Hay 3 características principales que yo identifico en el paganismo. Hay paganos que son así porque tienen cierto culto, cierto interés por la naturaleza, por la ecología, una ecología que no es sana, porque la ecología sana es aquella en la que el ser humano es parte de la creación y Dios nos otorgó la potestad de ver por esa naturaleza, pero cuando la naturaleza se convierte en el Dios de esas personas, entonces eso sí lo veo yo como algo negativo. Por un segundo lado está lo de aquellas personas que creen en un yo profundo, un yo espiritual, que sale y se convierte en la deidad para creer en ese tipo de paganismo. Y por último, el de aquellos que consideran atractivo y les llaman neopaganos también, consideran nuevamente atractivo el retomar una figura como los dioses egipcios, los dioses romanos, y no es que crean al 100% en ese dios romano, en ese dios egipcio, sino que toman características que les parecen atractivas de esas figuras y en base a eso generan una religión moderna. Pudieran muchas personas creer que ese paganismo no es dañino porque nada más lo ven como una moda, lo ven como algo interesante, el vestirse como budistas, como hinduistas, andar aventando polvos de colores, porque ciertamente no traen ni siquiera las características dentro del contexto realmente de lo que creen en esas religiones. Simplemente pues es chistoso para algunos, para otros pues pudieran tener otras motivaciones. Pero lo que es interesante y lo que quiero aquí mencionarles, Panchote y Gabriel, amigos, es que este paganismo no es un juego, no es de, pues como si me metiera a un club social y digo, pues vamos a seguir las creencias del hinduismo, las creencias de la Pachamama, o etcétera. Tenemos los católicos el convencimiento cuando estamos formados, cuando tenemos una catequesis profunda,
de que los mandamientos pues, nos obligan, y el primer mandamiento de la ley de Dios nos dice: no tendrás otro Dios delante de mí. Y estas corrientes New Age, o como se llamen, nos conducen a una verdadera idolatría, a un creer que una persona, que otra entidad o que el mismo planeta tienen un poder, un sitio superior al del propio Dios, el Dios en que nosotros creemos. Entonces, pues los invito, como dice por ahí un programa famoso también: conozca primero su fe católica, conozcan, estudien, dense una oportunidad de descubrir lo maravilloso que es vivir este mandamiento del amor, esta fe cristiana. Y pues si no los convence, pues tomaremos decisiones cada quien dentro de nuestra esfera. No digo que sea lo más conveniente o lo más útil, pero no seamos tibios, no creamos que podemos creer en estas tendencias o seguirlas o hacerlas simplemente porque creemos que es un juego, que es muy chistoso. Vale la pena ser católico, ser cristiano. No sé, les dejo la palabra, compañeros, y como siempre es un placer estar con ustedes. Uno de los temas que van a causar mayor expectativa de nuestra edición actual es el tema de los curanderos, los médicos brujos. Y esta semana le comisioné a Panchote, le pedí el favor que fuera a buscar alguno para hacer una entrevista, y nos tiene un comentario muy interesante que desde ahí podemos empezar a analizar esta situación. ¿Qué pasó en tu búsqueda, Panchote? Bueno, pasaron varias cosas. Primero fuimos a varios municipios que no voy a decir los nombres porque si no después puede que ustedes tengan más suerte que yo de buscarlos y encontrarlos, entonces mejor no digo los municipios. Pasaron varias cosas. Primero que nada, curiosamente las personas sí sabían quiénes eran, sí sabían qué se dedicaban, sí sabían qué trabajos hacían. De hecho, alguno por ahí hasta mostró así como que regocijo porque le pregunté por esos personajes. Luego me dirigí hacia esos domicilios, hacia esos lugares, los encontré. En uno no me abrieron, en otro me dijeron que acababa de morir de COVID. En otro, por ahí también hubo pues el pretexto de que no atendían. Me trasladé a otro municipio de otra zona de la arquidiócesis y ahí sí me dijeron que sí, pero no me dijeron cuándo. Entonces, lo cual me lleva a pensar que muy probablemente o son personas muy ocupadas o de plano tienen un pacto de no hablar con la prensa, o también pues existe en varios de ellos que no estoy diciendo, por eso no digo quiénes, para después no digan que yo dije, porque después también se ofenden, pues son charlatanes nada más. Y entonces en ese sentido, por eso a lo mejor por eso se niegan a dar las entrevistas, a lo mejor por eso se niegan y que simplemente era una entrevista nada más de qué hacían, cómo lo hacían, cada cuándo lo hacían y qué tipo de trabajos hacían. No era una entrevista ni más ofensiva ni mucho menos. Y pues entonces fue imposible. De hecho, en este programa ustedes van a escuchar que es la primera vez que no llevo la nota que se me pide en 13 años, ¿sí? Fue una enorme decepción porque teníamos todas las esperanzas, lo tenía aquí y se cayó aquí. No, simplemente no se pudo, y la gente podrá pensar que se trata de un asunto que solo ocurre en Guanajuato. Yo por mi parte me di a la tarea de intentar contactar con algún curandero, algún brujo que pudiera existir en Michoacán, y también se negaron. Me dijeron, no voy a decir de dónde ni quién fue, pero en pocas palabras me dijo que no quería y pues, que no iba a conceder ninguna entrevista. Razones por las cuales lo hagan puede haber muchas, pero yo creo que da mucho a qué pensar. Pero entonces se preguntarán ustedes cómo fue que fabricamos esta nota, de dónde se obtuvo la información. Bueno, la información se obtuvo de primera mano de los testimonios de la gente, qué es lo que la gente escucha, qué es lo que la gente sabe, la gente que ha asistido a una sesión con algún curandero. E inclusive, nuestro compañero Francisco Rangel se dio a la tarea de ver videos en internet sobre curanderos en línea, y que son lo mismo. Exacto. Al final, no vamos a decir tampoco quién, hicimos una llamada para intentar hablar con él por teléfono, y lo primero que escuchamos antes que la voz del curandero fue que se iban a empezar a cobrar $2 el minuto a partir de que nos contestaron, por lo cual no seguimos la llamada. Y esto me da a este tema. Pero antes de llegar al tema económico,
Panchote, ¿tú qué has oído que es un curandero? Es que mira, aquí nada más quiero aclarar una cosa, porque mire, no crean que fue un tema así como que un tabú ni fue una obsesión. Era una investigación periodística, porque no va a decir, pues, ¿ustedes qué andaban haciendo allá? Bueno, la intención era recoger de propia voz de las personas que se dedican a ello, pues propiamente la información, o sea, fue un tema periodístico, ¿eh? Eso sí quiero subrayarlo, porque no vayan a pensar que ahora ya nos dedicamos a ese rubro, sino que lo que queríamos hacer era pues escucharlos, publicarlo, que ustedes se dieran cuenta de lo que ellos dicen y nosotros también contrarrestarlos con los argumentos que pues el sacerdote y la doctrina de la iglesia lo dice. Entonces, en este tema también que mencionas lo económico, me voy a adelantar un poco. El tema es que pues varios de ellos lo que persiguen es eso, lo que persiguen es el tema económico solamente. De hecho, el Padre Jesús me comentaba que inclusive ellos, algunos casos, se han llegado a fabricar accidentes o incidentes para precisamente poder sostener las supuestas adivinaciones o los supuestos embrujos o enlaces que ellos hacen. Fuimos al mercado Aldama y nos atendieron de manera muy amable los locatarios y ellos simplemente se limitaron a decir, bueno, nosotros aquí vendemos lo que nos compran. Y pues que lo que más la gente busca es el tema del amor, es el tema de los amarres, es el tema de la fortuna, entonces es más a lo que van. Y bueno, nos sorprendió porque, bueno, de alguna manera yo pensaba que era pues más cosas así, más amplio, ¿sí? Y generalmente también en uno de los testimonios que tú me señalas que hacen, pues eso generalmente curar de envidias, curar de mala enfermedad, curar el tema de los fracasos económicos y el tema en las edades más jóvenes, el tema del amor, el tema de los amarres, por doquier. No, y así es. Y al hablar de testimonios, tuvimos la oportunidad de estar platicando con varias gente sobre que ya habían ido. Y les voy a platicar solo uno de todos los testimonios. La mayoría giran en este sentido cuando se habla de dinero. Una persona de un municipio tenía un problema con su siembra. Esta persona fue con un curandero. Para no hacerles el cuento largo, para poderle hacer una limpia a sus tierras, terminó pagándole 100,000 pesos y más aparte les dio vehículos para poder cubrir la cuota del trabajo. Y yo me preguntaría, y le preguntaría a esa persona si la conociera, esos 100,000 pesos que le invirtió, ¿no era la respuesta para el problema de su siembra? ¿A qué voy con este comentario? Que puede sonar cruel y feo. Que a veces buscamos respuestas rápidas, respuestas veloces, no queremos esforzarnos, ni queremos entender que a veces, o bueno, no a veces, simplemente la vida está llena de problemas y los tenemos que afrontar y no tenemos que encontrar una respuesta fácil. En el caso de los amarres, bueno, pues si no es para ti, pues no es para ti. Punto. Porque yo me quedo pensando en esto, principalmente para los muchachos que sí nos llegan a ver nuestros videos y que piensan mucho en esto de los amarres y en el agua de ya saben. ¿Dónde queda el amor verdadero y el libre albedrío si vas a tener a esa persona por medio de un amarre? Suena hasta incongruente. Si lo amas de verdad, ¿por qué lo vas a obligar a amarte? Y haciendo un pequeño comercial para la siguiente edición, en la siguiente edición vamos a tener comentarios con un padre experto sobre el tema, sobre dónde quedan estos puntos reales sobre la presencia de Dios y la libertad humana en estos tipos de trabajos, que son el amarre, los desamarres también hay, y la búsqueda de las finanzas por medio de Dios. Finalmente lo que decía el Padre Jesús era que conociéramos más nuestra fe, que viéramos la enfermedad como parte de nuestra vida y lo ofreciéramos a los sentimientos y a los sufrimientos de Cristo, y que en ese sentido pues no tuviéramos miedo sobre el futuro. Si sabemos que venimos de Dios, debemos de vivir conforme somos hijos de Dios y que sabemos que una vez que partamos de este mundo llegaremos a la presencia de Dios. Y pasando a cosas más alegres, pues seguimos en este recorrido en el templo expiatorio. Ahora nos encontramos desde la parte del coro, que tiene una vista preciosa y que nos presenta la majestuosidad de esta joya arquitectónica en el centro de la ciudad de León. Estamos aquí en una parte privilegiada porque se alcanza a ver el vitral central que preside todo este recinto,
que es dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Es un templo expiatorio, es un templo donde la gente viene a pedir perdón por sus ofensas, donde se ofrece el sacramento de la confesión de manera ordinaria y está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces estamos en un lugar privilegiado. De hecho, aquí ahorita nuestro compañero Francisco Rangel va a hacer unas tomas de los vitrales laterales que tenemos en este espacio. Y no se nos olvide que estamos festejando, y esa es la razón por la cual seguimos aquí, los 100 años del inicio de la construcción de este templo expiatorio. No se les olvide también apoyarnos con sus estrellitas, sí, por favor, apóyennos en esta labor de la evangelización a través de sus estrellitas. Y hablar sobre brujería, esoterismo y paganismo nos lleva forzosamente a hablar sobre supersticiones. Y nosotros como católicos también tenemos las nuestras. Yo creo que la más popular que tenemos es donde las chavas voltean a San Antonio de cabeza para conseguir pareja, que en mi opinión personal, pues es como torturar al santo hasta que me des mi capricho. ¿Qué otras supersticiones conoces tú? Bueno, como católicos, pues hay varias muy interesantes. Por ejemplo, en ocasiones el santiguarse, en ocasiones la manera en cómo se debe de entrar a un templo. Por ejemplo, en Michoacán, ahí en San Juan Nuevo, deben de entrar bailando, ¿sí? Y así, inclusive algunas mismas mandas a veces caen en este tipo de cosas. Estuve el días pasados en la misa de San Judas Tadeo, y el padre Elías Guerra precisamente explicaba esta parte, ¿no? Donde no es tanto que nosotros por todo lo que hagamos, porque parecía un intercambio, y de las supersticiones de que debe de ser bailando, de que voltealo de cabeza, no es que ponte el escapulario así, no es que ponte esta medallita, no es que el rosario y demás, pues es así como que convencer a Dios. No, más bien Dios por su misericordia pues se apiada de nosotros y nos concede a aquellos que lo pedimos. Entonces a veces como católicos sí tenemos esos pequeños resbalones, esas pequeñas maneras de supersticiones que yo los veo a veces un tema muy inocente, a veces un tema de que a veces no hay una explicación. Por ejemplo, en la misa hay muchas personas que todavía lo hacen, que se santiguan a cada rato, van a dar la paz y se santiguan. Si solamente son las tres partes, nos tenemos que santiguar al inicio, en el Evangelio y al final. Y la gente después del Padre Nuestro, antes de dar la paz, y a todas horas se quiere estar santiguando. Entonces, sí hay varias acerca de algunos santos, ¿sí? Pero acuérdense que no es el santo el que hace los milagros, sino es Dios. Y fuera de la iglesia, pues hay una cantidad enorme, por ejemplo, de si ves una lechuza, de que si escuchas la ambulancia, de que si te pasas por debajo de una escalera, que si rompes un cristal, un espejo, de cómo te levantas, de por dónde pasas, de qué color usas, las prendas. Hay muchos, la verdad no acabaríamos. Tenemos que hacer un programa exclusivo, un café para explicar, bueno, más que para explicar, para reportar todos estos tipos de manifestaciones, de este tipo de prácticas que muchas personas luego se van pasando de generación en generación, y así esto va avanzando. Y algunas incluso que son regionales. Yo cuando me puse a hacer la nota, yo nunca había escuchado la superstición de que si asistías al primer día del novenario de una persona que falleció, si no cumplías con todo el novenario, hay gente que cree que el muerto se va a enojar contigo y que, volvemos al tema anterior, te va a maldecir. Exactamente. Y hay muchos regionales. Nos comentaba un compañero de la oficina, Elías Martínez, que él ha escuchado de algunos que se ponen rosarios rojos en la muñeca para evitar los amarres. Para que no te amarren, usa el rosario rojo. Ese es uno. Y uno muy popular, que yo estoy seguro que ustedes han visto, es el ojo de venado en las embarazadas, que le ponen al bebé para que no le hagan mal de ojo. Y uno que yo no entiendo muy bien para qué es, que se ponen un segurito con 3 esferitas rojas. Me imagino que es para proteger al bebé de algún mal. ¿Sí? Pero son supersticiones que se dan. Sí, bueno, y ya no hablemos de las de fin de año. Estas son otras. Y que de ahí, a propósito de la pandemia, surgió el chiste, ¿no?
que ahí anda todo el mundo poniéndose calzones rojos y amarillos, buscando el amor y el dinero en lugar de ponerse blancos para la semana. O no sé qué color sea, pero en el fin de año encontramos infinidad también de supuestos rituales y demás para el tema de protegernos. Y ya no hablemos de otros temas como son el tema de las vibras, constelaciones y horóscopos, no se diga los horóscopos. Porque en el horóscopo pasa algo muy curioso y se los voy a comentar yo cómo lo entiendo así. Si yo leo mi horóscopo, siempre me va a decir que me va a ir bien. O si no me dice que me va a ir bien, nada más me va a decir, ten cuidado. Pero ¿por qué no hay un horóscopo preciso que me diga, tú, Gabriel Rodríguez, hoy no salgas? Porque justamente en la calle 20 de enero te va a pasar un camión por encima. ¿Por qué no pasa? Porque no da detalles así exactos. A ver, detalles exactos. Y, por ejemplo, el de Navidad, a mí el que se me hace muy curioso porque lo he visto, es ver a mis vecinas cuando es año nuevo, verlas salir corriendo con las maletas por toda la calle. Cuando yo era niño yo no lo entendía, yo pensé que la estaba persiguiendo la policía. Pero resulta que es para que puedan viajar ese año que comienza. Así es. Por eso es que la nota se tituló, tanto interna como ya para el público, fue Supersticiones de los católicos que caen muchas veces en la ridiculez, porque si bien es cierto, ahorita lo decía Panchote, ¿daño le haces a alguien? No le hacemos daño a nadie con nuestras supersticiones, pero si caemos en el ridículo, y son pequeñas prácticas que como católicos pues no deberíamos de tener si comprendemos, dicho en esta forma, de dónde viene el poder y de dónde va a venir esa mano que va a intervenir en tu favor, pero no va a venir de un segurito o no va a venir de Madame algo que te está diciendo el truco por la radio. Así es. Sí. Y ya dejen de atormentar a San Antonio, por favor, ya pónganlo de pie. Pues es que pobre santo, ¿no? O sea, él le toca pagar los platos rotos de todos los que están solteros y solteras. Entonces ya discúlpenlo, ya perdónenlo, porque pobrecito, ya le había llevado la sangre al cerebro. Y seguimos en este recorrido por este majestuoso templo expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús de León. La verdad, para mí es la primera vez que estoy en este lado de esta nave, de la nave central, volteando hacia el León de la Calzada. De aquí se ve, del León de la Calzada, el Hotel Hudson. Ahí justo a un lado estaba antes el Seminario Menor. Hacia allá se alcanza a ver también las torres y cúpula de San Francisco, también la del Cuecillo. Y allá está Cerrito de Jerez, también allá está Cerrito de Jerez. Y bueno, las Torres Gemelas también se alcanzan a ver, ¿ya? Las Torres Gemelas versión León, ¿verdad? ¿Ya? Y también tenemos el Centro de Espectáculos de la Feria. Y se alcanzan a ver algunos vestigios del estadio donde juega el poderosísimo y super líder Club León. Entonces seguimos aquí en este recorrido que nos ha permitido el rector de este santuario, del templo expiatorio, el padre Fidel Hernández. Bueno amigos, esto ha sido todo por esta semana en el Café en Gaudium. No nos vamos a ir sin recordarles que estamos viviendo una dinámica preparada especialmente para ustedes por el Día de Muertos. Ya estamos a 2 días de vivirlo. Hola amigos del Semanario Gaudium, desde aquí, desde la majestuosidad del Templo Expiatorio, te recordamos del concurso del altar de muertos. Te recordamos que debajo del aviso, del anuncio sobre el concurso del altar, subas tu foto de tu altar de tu hogar, de tu casa, de tu oficina, de tu fábrica. La foto que tenga más like va a ser la ganadora y le tenemos un premio sorpresa por parte de nuestros amigos de Ferrecentro. Así es que ya lo sabes, no se te olvide concursar. Habrá un premio especial para el altar más creativo y el altar que tenga más like en sus fotos, ese será el ganador. Así es que ya lo sabes, debajo del aviso pon la foto de tu altar y avísales a tus amigos para que compartan la página y les den like. La dinámica consiste en esto. Van a encontrar en la página del Semanario Gaudium en Facebook una pequeña publicidad sobre este mismo concurso. Lo que queremos es que en los comentarios de esa imagen nos suban una fotografía del altar que ustedes forman en su casa, en su parroquia, incluso en su oficina, si es que ustedes participaron en armar ese tipo de altar.
Así es, te recordamos, repito la dinámica, fíjate bien, en la página de Facebook de Semanario Gaudium va a aparecer un aviso acerca del concurso de altar. Vas a poner debajo de ese aviso la foto del altar de tu casa, tu oficina, tu parroquia, tu lugar de trabajo. La foto que tenga más likes se va a llevar un premio. Bueno, esto es sorpresa, puede ser de 1 a 3 premios, ¿sí? Pero todas las fotos ahí las subes, por favor, debajo del aviso que va a aparecer en la página de Facebook de Semanario Gaudium. Te recordamos también que nos apoyes con tus estrellas. Este programa llega a ti efectivamente gracias al apoyo que nos das con tus likes y compartiendo este video. Y te recordamos que puedes bajar tu Semanario Gaudium como cada semana a través de www.gaudium.codipacleon.org. Y también recordarte, o más bien agradecer a nuestro benefactor que hizo este programa posible para llevarlos a ustedes, a nuestro benefactor de esta semana que fue Ferrecentro. Le agradecemos mucho su ayuda para llevar este programa, que no hay que olvidar que su tarea es evangélica. Y nos despedimos con esta hermosa Así toma. es, vean lo precioso que se ve aquí, toda la plaza expiatoria. Aquí estamos con un poquito de miedo, no te vamos a decir que no, pero vale mucho la pena que ustedes se lleven esta postal al término de su programa Un Café en Gaudium. Sí. Hasta la próxima, no se te olvide, ponnos estrellas, dale like y comparte. ¡Nos vemos!